Bueno, Javier Fernández Lasqueti está recién aterrizado, llega de Guatemala, de la Francisco Marroquín. Javier, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, enhorabuena. Yo digo que es el mejor fichaje que ha hecho Pablo Casado. De luego, a mí me gusta más que Moreno Bonilla, las cosas como son. Lo que no sé si va a tener la misma suerte. ¿Pero ya lo estás proponiendo como candidato a la investidura en Andalucía? No. Yo luego lo quiero bien, es un colaborador de toda la vida nuestro. Aparte allí, yo creo que tiene que ser presidente Moreno Nocilla que Merendilla. Y hacer la merendilla con el de Ciudadanos y el de Vox. Y si no, no habrá cambio. Con lo cual van a quedar todos como cagancho en Almagro. Pero en fin, espero que eso saldrá adelante. Pero la gran cuestión, la única pregunta que realmente me llama la atención, ¿cómo te ha convencido Pablo Casado? Porque me consta, y a ti te consta, que me consta, que intentó convencerte para incorporarte a su equipo desde el principio, con la fundación del partido, etcétera. ¿Qué ha cambiado para que te animes a dar el paso a dejar tu plácida vida universitaria? Bueno, mi vida universitaria era de todo menos plácida, porque la Universidad Francisco Marroquín, en la que he estado 4 años, es una fantástica universidad. Yo creo que es el proyecto liberal más consistente y más potente que hay en este momento en todo el mundo. Bueno, ha abierto ya en Madrid. Y está funcionando, nos vimos la última vez allí en la presentación. Exactamente, está funcionando también en Madrid. Empiezan los primeros estudiantes de emprendimiento, empiezan ya dentro de pocas semanas y ojalá sean más, porque va a ser una fantástica carrera. Pero desde luego plácida no ha sido mi vida allí. Lo que sí digo es que me he sentido, y lo tengo que decir esta mañana, aquí en la que todo me resulta tan raro. Yo hace menos de 24 horas que aterricé en Madrid era la primera vez desde hacía muchos meses que oigo a Federico Jiménez Santos a su hora, porque yo le oía... No, es que España está cambiando. O 7 u 8 horas más tarde en un podcast... Pensé que decías que cumplía el horario. Digo, yo por si acaso... Eso no ha dicho nada. Lo doy por descontado. Bueno, nos hemos acercado bastante. Yo lo oía en un podcast mientras me duchaba, en fin, como si estuviera a mis horas de las 6 de la mañana, que era la hora que me levantaba en Guatemala, pero eso me ha hecho sentir muy, no solamente muy acompañado, sino muy bien informado, porque este programa tiene la habilidad de transmitir mucho análisis al mismo tiempo que mucha información. Bien, pero dime cómo te ha convencido Pablo Casado. Como Pablo Casado va a convencer a muchísimos españoles hablando. Sí. Hablando, ¿no? O sea, Winston Churchill, perdón Pedro J. por invocar a los santos padres en tu presencia. A su abuelo, su bisabuelo. Pero en una de esas frases probablemente apócrifa que se dice que le preguntaron, señor primer ministro, ¿cómo ganó usted la guerra? Hablando. Bueno, pues hablando, es que hablando es... que se decía que él era la persona que fue capaz de poner el idioma inglés en orden de combate. En orden de combate, efectivamente. O sea, y es verdad. Él fue un gran comunicador, tanto de manera oral como escrita. Sí. Y es verdad que consiguió que los británicos se creyeran que eran como él decía que eran. Cuando habían demostrado con Adli lo contrario, que estaban por el apaciguamiento. Hombre, muchos de ellos sí, cambió, pero bueno, con él cambió el viento. Vamos a ver, tú entras en una situación totalmente distinta, probablemente cuando Pablo te convenció fue antes de las elecciones andaluzas. En torno a esos días. Sí. Bueno, ya ahí ha sucedido un fenómeno, primero, asombroso, yo creo que plausible, en el sentido estricto del término, digno de aplauso, que es que la izquierda ha perdido el poder. Mejor dicho, que puede perder el poder si es que entre las derechas y el centro y la cosa tal, no lo estropeáis. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que se estropee la formación de un gobierno alternativo? Yo creo que no, y desde luego tengo la impresión, insisto, llevo menos de 24 horas aquí, de que no será en ningún caso por el Partido Popular. La premisa y la prioridad es sustituir un régimen de dominación socialista que ha durado casi tantos años como el régimen de Franco. 36 años, 37 duró el de Franco. Efectivamente. Pero en ayuntamientos y diputaciones llevan 40. Llevan, claro, desde el 79. Sí. En Andalucía yo creo que esa es la premisa y todo lo demás es subordinado, ¿no? Sí. Y a mí me parece que además
es que hay muchas cosas que hacer, es que hay que eliminar el impuesto de sucesiones, hay que reducir ese tamaño gigantesco del Estado o del poder público en Andalucía, ese control de la sociedad, esa presencia en todo de organismos de la Junta de Andalucía, hacer más libre la educación en Andalucía. En Andalucía es dificilísimo sustraerse a que uno tenga que llevar obligatoriamente a sus hijos al colegio que ha decidido la Junta de Andalucía o el consejero de turno o los empleados de turno de la Junta de Andalucía. Es decir, hay tanto camino por hacer, tantas cosas por hacer. Yo creo que los efectos se notarán además muy inmediatamente. Y además Andalucía es una tierra muy, muy potente, es decir, y se ve en toda esa franja costera de Andalucía o en las grandes ciudades, como estoy seguro que en cuanto deje de la administración pública, en este caso la Junta, absorber como un dementor de estos de los de Harry Potter, ¿no? Tantos recursos, tantas energías, tanto dinero, tantísimo dinero que le saca del bolsillo a la gente, en ese momento va a ir adelante. Para eso yo estoy seguro que quien no va a ser nunca jamás un inconveniente para cumplir lo que yo creo que ha sido la voluntad de una mayor parte de los andaluces, que es que deje de gobernar de una vez la izquierda socialista, es desde luego quien nunca va a ser un obstáculo es el Partido Popular. Pero ahí hay la última cuestión, ya os dejo, os paso el testigo, es que de todas maneras dice que lo único innegociable es que el presidente tiene que ser Moreno Bonilla. Es decir, que podéis tener un presidente de la Junta de Andalucía con todos los consejeros de Ciudadanos. Bueno, o sea, ¿eso cómo se va? Porque estáis ahí en el... No me haga que yo simule como que estoy en el intríngulis de una negociación de la que todavía no conozco nada. Me parece muy bien, ese gesto de sinceridad. Exactamente. Siempre supe que eras una persona decente, y ahí que me extraña que hayas vuelto a la política, sobre todo con lo mal que está el panorama. De ahí que sea colaborador de Libertad Digital. De toda la vida. Siempre. Federico, hay muchos elementos, o sea, es decir, cabe desde que sean 2 años presidente uno y 2 años otro, mira, que hay un precedente, hay un precedente en Sevilla. Tú eres muy joven, Marisol, pero cuando Soledad Becerril y Alejandro me Rojas acuerdo muy bien, estuvieron 2 y 2. Oye, y funcionó muy bien. Yo no estoy proponiendo eso, digo que es una opción. O sea, hombre, yo creo que tú eres el primero que dijiste lo de paritario, que a mí me sonaba raro, pero es verdad, más paritario que eso. Tiene que ser un acuerdo paritario, sobre todo en un sentido conceptual. No significa que tengan que ser 7 y 7, o sea, hay elementos cualitativos. Está el Parlamento de Andalucía. Está la presidencia, que es muy importante. Yo estoy seguro de que habrá acuerdo entre PP y Ciudadanos y que tendrán una minoría muy importante de 47 escaños. Y lo importante es el contenido, o sea, que sea un acuerdo para hacer cosas. El programa. En buena medida, una parte es para deshacer cosas que llevan 37 años haciéndose de una manera opresiva, o sea, opresiva en el sentido de ejercer presión sobre los andaluces, y otra parte liberalizadora, es decir, liberalizadora de la actividad económica, del peso del gasto público sobre los andaluces, de tal manera que aquello, o sea, que sea un acuerdo, tener primero qué es lo que queremos, bien claro, y luego ya las cuestiones de las personas yo estoy seguro de que no van a ser un obstáculo. A ver, preguntad. Usted sigue siendo militante del Partido Popular. Nunca he dejado de ser militante del Partido Popular e incluso de pagar mi cuota, puntualmente. Bueno, atención, salta la noticia. Uno del PP pagaba su cuota. Y como la pago por banco, tengo el testigo. He descubierto al militante del PP que pagaba al conocer su cuota. Bueno, el cargo que le ha ofrecido, por el que se ha incorporado de nuevo a la actividad política el señor Casado, que es jefe de gabinete, algunos hemos pensado, bueno, ¿y por qué no una incorporación orgánicamente en un puesto quizá con más presencia que ser jefe de gabinete de... Hombre, ha habido jefes de gabinete, pero también puedes dudar entre estilo Moragas, estilo Ayllón. Quiero decir, ¿qué jefe de gabinete quiere el señor Casado? Depende, porque quiero decir que hay jefes de gabinete como Moragas, por eso decía, o jefe de gabinete como Ayllón, por poner al señor Rajoy como ejemplo. Pero, ¿qué le dijo el señor Casado cuando le incorporó de nuevo a la actividad política? ¿Cuál es
el primer encargo que le ha hecho? Bueno, todavía ninguno porque estoy llegando. Entonces, yo creo que ayudarle y contribuir a que el Partido Popular sea recupere todos aquellos votantes que se han ido yendo, todos esos que en un determinado momento, de una manera tan profundamente equivocada, alguien consideró que eran votantes cautivos. Un partido esencialmente liberal, como lo es el Partido Popular, o debe serlo, jamás puede considerar cautivo a nadie, y menos a un votante, ¿no? Con lo cual, la principal tarea es dar motivos sólidos y razones fundadas para que todos aquellos que votaron al Partido Popular en algún momento con entusiasmo vuelvan a hacerlo con el mismo entusiasmo. No porque no me queda otro remedio y si no me quedo... No por eso. Yo, en fin, en una posición tan felizmente en el background como la de el backstage como en esta ocasión, como parte del gabinete de José María Aznar, en el que estuve en el Palacio de Moncloa en la segunda legislatura, del 2000 al 2004, o antes como jefe de gabinete de Esperanza Aguirre, del 96 al 2000, pues sé cuál es la tarea que hay que hacer ahí detrás, que es una tarea básicamente de ayudar y asistir, y no de tratar de tener personalidad o agenda propia ni proyección propia. Ni vengo para eso. Yo mi cuota de todo eso ya la satisfice, mejor dicho, perdón, en su momento. Atención, salta la noticia. Además de pagar la cuota, conoce la gramática. Esto es una cosa extraordinaria. No es nada autoritarista, que diría Lastre. Exactamente. Entonces tiene el señor nuevo jefe de gabinete, tiene una tarea muy importante en el PP, que sería básicamente, en mi opinión, hacer lo contrario que se está haciendo en estos momentos, porque usted comparaba, dice que viene del PP de Aznar, pero desde luego el partido... Cuando Aznar llega en el 96 y el proyecto que él propone a los españoles es diametralmente distinto al que está proponiendo Pablo Casado ahora, en el sentido de crear un partido muchísimo más abierto, un proyecto más abierto, un proyecto que llega a más ámbitos de la población española, desde el centro a la derecha, y eso, en mi opinión, ahora no lo estamos viendo en el Partido Popular, que da la impresión de que se conforma con esta nueva realidad, ¿no? En el centro derecha, con esta fragmentación PP, Ciudadanos, Vox, que se siente cómodo en estas posiciones que poco a poco lo han ido reduciendo. Entonces, no creo que va a tener usted una tarea muy, muy complicada. Están ustedes encantados de ser cada día más pequeños. Tal vez haya estado... Bueno, no le pegues porque ya no nos faltaría. Pero yo no percibo para nada... Yo tampoco, yo todo lo contrario. Yo no percibo para nada, yo... Al revés, veo que Pablo Casado tiene muy claro que su proyecto es recuperar la centralidad del PP en todo ese espacio que va desde el Partido Socialista al borde del precipicio. ¿Y que lo habéis notado eso? Lo digo por los resultados. Vamos a oír al señor Laschetti en Andalucía. Están mediatizando la respuesta. Otra cosa es que lo consiga. Bueno, pero dejadle que lidie el toro, que yo tengo es que un morlaco. yo, en cambio, tengo la impresión diferente, un análisis diferente. Yo creo que a base de no tener suficiente aprecio a los muchos millones de personas que estaban votando al PP, o pensar que se aguanten porque no tienen a quién votar, se fue llegando a un momento en el que se perdieron todas las señas de identidad del PP. Se perdieron las principales señas de identidad del PP en relación con el terrorismo, en relación con el nacionalismo, en relación con el poder público, con los límites del poder público, con el gobierno limitado, con los impuestos bajos. A fuerza de hacer todo eso, pues resulta que la gente, evidentemente, como no es cautiva, pues toma sus decisiones, y creo que precisamente Pablo Casado gana un congreso del Partido Popular a la contra de todo, porque vuelve a retomar esos principios y a decir: esto es lo que hace que el Partido Popular sea el gran partido que abarca desde todo lo que está a la derecha de la izquierda. Y eso me parece que es lo que lleva haciendo desde finales de julio, cuando es elegido Pablo Casado, y ha logrado con eso nada menos que en un plazo de 3 meses detener lo que era una caída literalmente en picado.
O sea, era un desplome que es que se veía como como en los dibujos animados, que se oía el zuit, o sea, que estaba, pues lo ha detenido y lo ha remontado, y lo ha empezado a remontar. Y yo creo que eso lo que marca es que precisamente esa es la estrategia correcta, y no solamente como una estrategia electoral, como una estrategia de convicciones, como una estrategia de principios. Actuando conforme a los principios es como Pero vamos entonces, a llegar muchísimo más. ahora, Pero ustedes tienen eso se a dos- conforman, a claro, dos con tres partidos- partidos en el centro derecha. Ustedes tienen a dos partidos que han entrado en su territorio y que son partidos competidores en el mercado de los votos políticos. Pero hay dos diferencias. En el caso de Ciudadanos también compite con el Partido Socialista. E incluso podría decirse que Ciudadanos recoja el mayor número posible de votos constitucionalistas, desencantados, críticos con la política. Eso es lo que dijo aquí Pablo Casado. Bien. Dice, yo aspiro a ser el partido de centro-derecha y que Ciudadanos sea el de centro-izquierda. Y hay, Ciudadanos hará lo que quiera. eso es decir, eso podría ser una buena estrategia desde el punto de vista del PP. El problema está en la otra frontera, porque hay dos singularidades. Vox solo compite con el PP en ese espacio que se supone que está a la derecha del PP. Bueno, y con Ciudadanos, ¿eh? Bien. Que en el voto andaluz se han Bueno. llevado el 30% según tu periódico Sí, y el 15% de la izquierda. El 15 según o, nosotros. Digamos, fundamentalmente compite con el PP. Y además hay otra diferencia, que es que Vox nace del seno del PP. Y tanto. La cuestión el PP es- vasco, además. La cuestión es qué estrategia cree usted que se debe seguir en relación al fenómeno Vox, que es un fenómeno extraordinariamente emocional en este momento, es una llamarada. ¿Cómo debería gestionar Pablo Casado y el PP ese problema desde el punto de vista del mercado de los votos? Mi impresión es que hay algo de efecto retardado, de fenómeno retardado. Es decir, no voy a decir que hubiera justificación, o a lo mejor sí la había, pero hace 4 años, cuando aparece Vox, es cuando efectivamente el Partido Popular, a mi entender, y por eso yo no quise estar y no quise seguir en ese Partido Popular, no estaba defendiendo con suficiente energía las convicciones y los principios y los valores de un centro derecha liberal en España, desde el asunto nacionalista hasta los impuestos, hasta muchísimas cosas, o hasta esa presión creciente e invasiva de gente que te dice cómo tienes que comportarte en la vida, ¿no? Y cómo tienes que ser, ¿no? Y eso, en ese momento es cuando surge Vox y no le vota nadie. Y 4 años después es cuando le empiezan a votar, cuando al mismo tiempo es el Partido Popular el que ha dejado de estar separado de sus principios y separado de su propia naturaleza. O sea, que hasta dentro ¿no? de 4 años no se ve usted en el poder. no, Digamos, si ese no, es no, el ciclo, no, aunque no. ahora los ciclos son más breves, pero usted entra en un periodo de estiaje, es evidente. Es decir, en estos momentos es evidente que, digamos, la pulcritud intelectual, ideológica, excepto lo de la justicia, que ha sido una cosa terrible, un fallo monstruoso que demuestra que el peso, la impedimenta del viejo PP sigue siendo mucho lastre, pero entran en un momento en que Ciudadanos está muy asentado y además Vox está emocionalmente lanzado. Por lo tanto, ahí cómo van a gestionar, porque hay dos posibilidades. Y además aquí hemos tenido entrevista con las dos, con la última que tuvimos, por cierto, con la portavoz de... Con Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso, que me pareció, además, de un nivel extraordinario. Isabel es fantástica. Pero extraordinario, o sea, de lo mejor que yo he entrevistado en política. Y lo que me asombra es que haya tanto bobo de baba, tantos abobados del Estado en el PP y que gente de ese nivel no esté en la política. Decía, yo no voy a criticar jamás a Santi Abascal porque he estado con él y con su escolta en su boda y en el nacimiento de su hijo. No me van a hacer criticar a Santi Abascal. Además, el enemigo de España es el separatismo y el comunismo, no Vox. ¿Cómo pueden lidiar con esas dos cosas? Por un lado, son hermanos, porque además, y encima amigos, y encima se llevan bien en general. Y al mismo tiempo, digamos, están llamados a competir inevitablemente, al menos durante un tiempo. Eso, ideológicamente, ¿cómo lo gestionan? Porque la mejor crítica, desde el punto de vista liberal,
que se han hecho de los impuestos, se han publicado 2 buenos artículos. Uno el suyo y otro el de Santiago Abascal, en Libertad Digital. Las 2 mejores críticas a los proyectos presupuestarios, no natos, pero intentados, proyecto social comunista de Podemos, etcétera, lo ha hecho Santiago Abascal. La bajada de impuestos, la más radical es la de Santiago Abascal, que Pepe García Domínguez se queja y dice, si son populistas, ¿por qué no tienen un programa de izquierdas? Porque es que son del PP, vienen del PP. Pero hay otra cuestión, usted ha sido consejero, está encargado de inmigración. Uh-huh. Es indudable, y no hay más que ver el voto de Vox en Andalucía, que es en la zona costera y en la zona donde hay más presión de inmigración musulmana y de inmigración ilegal, las 2 cosas, donde la gente está más necesitada y ha acudido a Vox por primera vez, como dice, porque es que la vez anterior sacó 18.000 votos y esta vez ha sacado 380.000 votos. O sea que es un cambio brutal. Es decir, ¿cómo van a afrontar estas cuestiones? ¿Hay algo diferente o es un problema también de comunicar que en el fondo están en el mismo bando y están llamados al final a reunirse? ¿Eso cómo lo van a hacer? Yo creo que en relación con Vox, lo que el Partido Popular no debe de hacer es, cambiar la naturaleza de sus principios para hacerse agradable a nadie, sino reforzar sus principios para tratar de atraer, como lo logró José María Aznar, a millones de españoles, incluidos los que en un determinado momento han pensado que la manera de seguir pensando lo mismo que han pensado toda la vida era en ese cuarto de hora votando a Vox. Bueno, pues tratemos de que el Partido Popular sea el partido que les represente dentro de poco, en una continuidad de pensamiento, no porque ni obligándoles a ellos a dejar de creer en nada, ni al Partido Popular. Por ejemplo, en el caso de la inmigración, yo he sido durante 3 años consejero de inmigración con el gobierno de Esperanza Aguirre, en una región, por cierto, Madrid, que tiene 1.600.000 inmigrantes, 1.400.000 inmigrantes, y en las cuales, felizmente y gracias a Dios, no ha habido un mayor conflicto. No ha habido un mayor conflicto. Tenemos muchísimos inmigrantes que vienen de Iberoamérica, muchos de Rumanía o de Bulgaria. ¿Qué ocurre? O sea, el error de toda visión de la inmigración se produce por 2 fenómenos. Uno, cuando uno deja de ver individuos, empieza a ver colectivos, que es una visión profundamente colectivista y socialista. Esa es la visión que te lleva a considerar a todo inmigrante, por definición, una víctima. No, oiga, no. Un inmigrante no es una víctima. Un inmigrante es un ser normalmente muy valiente que ha sido capaz y que está siendo capaz de salir adelante por sus propios medios. Y nadie tiene el derecho a darle un punto de más, ni a darle una ayuda social por el hecho de ser inmigrante, porque eso es una muestra de desprecio gigantesco. O sea, ¿usted qué cree? ¿Que porque ha venido del Ecuador no sabe valerse por sí mismo y le tiene que dar una subvención? Pero déjele trabajar, déjele seguir adelante. Lo mismo, un inmigrante es un individuo, no un colectivo. Quien comete un delito, que le caiga todo el peso de la ley, pero los demás que han nacido en el mismo país que él no tienen ninguna culpa de nada, ¿no? Y el segundo error es cuando se cruza el fenómeno de la inmigración con el fenómeno del welfare state, del Estado asistencialista o del Estado providencialista que te tiene que dar de todo. Ahí es cuando se produce... pero el problema no es la cuestión de los inmigrantes, el problema es la cuestión de qué límites tiene que tener ese Estado que según algunos tiene que darnos de todo desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? O sea, ayudemos a quien lo necesita, pero no inundemos a subvenciones lo que previamente le hemos extraído a la gente con impuestos. Bueno, hay muchas preguntas para Fernández Laschetti. ¿Por dónde van las fundamentales? Pues tenían mucho interés precisamente en saber su posición en materia migratoria. Hoy Pedro Sánchez está en Marrakech firmando ese pacto migratorio. Querían saber su opinión porque creen que es uno de los puntos del programa de Vox que más ha atraído al votante. Pero hay más cuestiones después de la pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Vamos con esas preguntas, Vanessa. Bueno, hay mucho interés en saber cómo se va a resolver la situación en Andalucía, pero lo que realmente mantiene en vilo al contestador es esa candidatura a la alcaldía de Madrid del Partido Popular. Los oyentes ya tienen favorito. Buenos días. Pregunta para el señor Laschetti. ¿Cuándo van a decir, sin ningún tipo de complejos, que van a pactar con Ciudadanos y Vox en Andalucía? Porque veo bastante ambigüedad
y no quisiera convertir o pensar que esa ambigüedad es cobardía. Mi pregunta para el señor Laschetti es directa y al pie. ¿Tiene remedio ese Partido Popular? ¿Va a hacer Pablo Casado su equipo, pero de verdad, sin complejos? Si él nos pudiera aclarar algo de la elección del candidato para la alcaldía de Madrid, porque me parecería un gravísimo error no considerar a Martínez Almeida y que nos diga estos rumores de Adolfo Suárez, vamos, el que ha estado allí luchando y batallando, teniendo en cuenta los principios que defiende el PP, ha sido Martínez Almeida. Me gustaría saber la posición del PP con respecto al acuerdo de Marrakech, más o menos en resumen, traer a inmigración durante los 25 próximos años a España. ¿Cuál es la posición? Sabiendo que el presidente Sánchez lo va a firmar. A ver. Pues empiezo por este último. Yo nunca jamás podré estar de acuerdo en algo que consista en un pacto auspiciado por Naciones Unidas para traer a gente. ¿Pero qué es esto de traer a la gente? ¿Pero qué es esto de traer a la gente? O sea, la gente ni se la trae ni se la lleva. O sea, tiene que haber unas reglas y desde luego lo que no puede haber es esta especie de ingeniería social a gran escala que consiste en que se dice que vienen 1 millón de refugiados. ¿Pero qué es esto? ¿No? O sea, lo que hay que hacer es, eso sí, considerar a cada inmigrante como un individuo que es responsable de sí mismo, es libre y es responsable de sí mismo. Y a partir de ahí, construir una sociedad o tener una sociedad en la cual pueda avanzar tan lejos como su esfuerzo, su mérito, su talento le lleve. Y si no tiene esfuerzo, ni mérito, ni talento, pues entonces, pues como todo el resto de los seres humanos, que trate de mejorar o si no, pues lo tendrá más complicado, ¿no? Las preguntas de los oyentes que han sido muy interesantes, hay alguna que no puedo responder. Por la misma razón que le decía hace un momento a Federico, yo llevo menos de 24 horas en España, aterricé ayer a las 4 de la tarde. Luego, por tanto, yo no voy a simular que estoy metido en una decisión sobre candidatos. Lo que estoy seguro es que el Partido Popular, a no tardar, pronto, me imagino, propondrá buenos candidatos para la Alcaldía de Madrid y para la Comunidad de Madrid. ¿A quién preferiría usted? Lo digo porque Madrid sí que lo conoce bastante bien, el PP de Madrid, y habrá seguido todo con interés. Tú me permites, Marisol, que yo se lo diga primero a Pablo Casado y ya luego lo cuento, ¿vale? Oye, pero el que no está nada mal es el de Boadilla, ¿eh? Es poco conocido. Terol, pero eso sería más comunidad, ¿no? Sí. Antonio González Terol es un gran tipo, un gran alcalde. Yo lo he no lo conocerá ni el 10% de los votantes del PP. Yo lo he tratado recientemente para la comunidad. Y me ha causado muy buena impresión. Liberal, con muy buenas ideas y que a mí me han hablado muy complicado. muy bien, me habían hablado muy bien de Isabel Díaz Ayuso, que no conocía, y de Terol, que no vaya mucho tiempo. Díaz Ayuso a la alcaldía y Terol a la comunidad. Pero yo estoy de acuerdo en una cuestión. O sea, Martínez Almeida lo ha hecho muy bien. Muy bien. Muy bien. Ha hecho una y aparte es un tipo muy fundamentado, que dejó su trabajo privado, que eso ya hay que empezar a tomarlo en serio. Es decir, alguien que se puede ganar la vida honradamente y si entra en política... Suárez también ha hecho eso, lo digo por si... Vamos a ver, mira, es que Suárez ha sido candidato del Partido Popular en la época más tonta de José María Aznar, cuando Arenas lo convenció, no sé, de que volvía a la transición. Yo creo que Adolfo Suárez Illana es una persona extraordinaria, pero no es un político. Es el depositario, además, de un legado que va más allá de las fronteras de un partido. A mí me parece muy buena idea la de Pablo Casado de haberle colocado en una fundación y de convertirle en un referente sobre los valores de la transición, pero yo no creo que tenga las características de gladiador que se necesita. Es que ya lo demostró en La Mancha contra Bono. Fue un desastre, es el peor candidato autonómico que ha tenido el PP, que ya es decir. Bueno, tú conoces la anécdota del mitin en aquel pueblo en el que dijo que su chacha venía tal. No, era peor que los mítines por la tarde no los daba porque toreaba en la finca del suegro. Pero es que toreaba el hombre. Hay que reconocer que eso también es un activo ahora mismo en política. El legado electoral de Suárez Illana es menos respetable. Bueno, Suárez Illana, yo creo que hasta ahora lo que ha hecho Casado con él es ponerle al frente de la fundación y para preparar la convención de enero, el marco ideológico del partido, en el que supongo que también nuestro invitado de hoy tendrá una activa participación, porque yo creo que ahí tiene mucho que decir. Hay cosas que hacer, pero yo creo que sea, digamos, lo que es el
el fundamento y la orientación se puso correctamente desde el minuto 1 en el que Pablo Casado anunció aquí, además, Sí, que se presentaba al Partido Popular en contra de todo. En contra de todo el establishment, en contra de todo el establishment, en contra de todas esas ideas que durante 15 años dogmáticamente se han tenido en el Partido Popular, que yo creo que eran incorrectas, como se ha demostrado. Luego, por tanto, respondiendo a una pregunta de un oyente que decía, ¿tiene remedio? Claro que tiene remedio el Partido Popular, por supuesto que tiene remedio el Partido Popular, y es un remedio que se basa, como siempre, en principios, en convicciones y en valores. Que se está amortizando demasiado rápidamente algo que en lo que Pablo Casado es superior a cualquiera de los anteriores líderes del Partido Popular, incluido José María Aznar, que es su legitimación democrática de origen por las bases en un procedimiento sin precedentes en el partido, y que eso es un activo para el conjunto del Partido Popular que yo creo que está siendo olvidado muy deprisa por los analistas y en los debates. O sea, a mí me parece que si Pedro Sánchez consiguió el triunfo en el Partido Socialista en contra del aparato, y eso ya se ha convertido en una especie de leyenda, más lo hizo todavía Pablo Casado. Contra dos aparatos. Claro, es decir, y el mérito de ese proceso... uno de esos aparatos sí que lo apoyó. No, lo apoyó cuando perdió. Claro. Hombre, no, es que uno del aparato iba contra el otro. Sí. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice. De Dolores no creo yo que lo dejara en ningún momento. Perdona, yo estuve de hecho, él gana gracias al aparato de Dolores. Vamos a ver, Era la asignatura pendiente del Partido Popular. Pero antes hablamos de Terol, y yo decía, pero vamos a ver, si este hombre es muy apreciado por los que lo conocen, por el partido, pues hace unas primarias que es una campaña electoral gratis que te hacen los medios, y especialmente en Madrid y la Comunidad de Madrid, donde está el gobierno PP con el apoyo de Ciudadanos, que verosímilmente es una posibilidad de repetir, que es el paraíso fiscal dentro de lo que cabe que hay en España, el último que nos queda realmente es Madrid, que la garantía incluso que Carmena no ha destrozado esto, es que la comunidad no está en manos de la izquierda, pero hace unas primarias y la gente conoce a Terol, lo tienen que sacar hasta en Telemadrid probablemente, eso no es seguro, pero probablemente. Pues para la convención pueden aprobar las primarias, la elección de candidatos. La convención no va a ser de carácter orgánico, o sea, no es toma de decisiones sobre la organización. Yo creo que efectivamente, como decía Pedro J. y Federico, una elección abierta, abrir la toma de decisiones sobre personas a que los individuos que conforman el partido voten y decidan, ha demostrado que, aun en su mínima expresión, que fue la de este Congreso del pasado mes de julio, da unos resultados fantásticos e inesperados. Porque lo esperado era que alguien manipulara y dijera que va a ser no sé cuántos, ¿no? Y este va a ser, ¿no? Yo creo que eso fue lo que se rompió, y se rompió con un discurso además que para poder hacerse realidad se tuvo que apoyar mucho en hablar de política, no en hablar de personas, en hablar de política, en hablar de convicciones, en hablar de ideas, por primera vez en un montón de años. Yo creo que eso sería bueno en todos los niveles, y eso sería bueno también para las decisiones sobre candidatos. ¿Cuándo va a ser? Lo que pasa es que para estas elecciones me da la sensación de que, insisto, yo todavía no estoy... de aquí me voy a empezar mi jornada de trabajo, pero creo que es demasiado. Para enero. O sea que los reyes van a traer carbón para unos y juguetes para otros. Bueno, lo que van a traer es ganas de votar al partido. Bueno, desde Javier, la convención, al menos. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, recién aterrizado. Y ahora se va a trabajar ya. Y ahora me voy a trabajar. Como es natural. Ya está trabajando, Yo hoy he empezado mis vacaciones, pero en realidad, y gracias de verdad por lo que hace Federico, por lo que hace Radio, y Libertad Digital, porque para los muchos millones de españoles que viven, o unos cuantos millones de españoles que viven fuera, es una manera increíble de seguir en contacto y de seguir manteniendo capacidad de análisis y de conocimiento de la sociedad española. Bien, yo creo que no está del todo bien. No viene mal. El halago debilita. Eso sí, pero estamos muy machacados. Compañero de pádel. Sí. Bueno, déjame, voy a hacer una pausa y me voy a abrazar a un seguidor de Boca Juniors que me enseñó además precisamente en Buenos Aires, Gerardo Bongiovanni, gran liberal, de Rosario además. Bueno, rosarino. ¿De dónde viene? Eso la Fundación tiene un mérito Libertad, enorme, que es ser liberal en Rosario, patria de
Messi y de Cheminga Dominga, o sea, eso tiene un mérito extraordinario. Medalla. La Fundación Libertad hace grandes cosas ahí. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.